Pues sí, listo. Vamos a empezar ya. Ya son justo las 5 de la tarde en este panel de qué le espera la educación y los dejo con la vicerrectora de la Universidad Panamericana, es vicerrectora académica y de innovación, la doctora María Teresa Nicolás Gavilán. Gracias, Tere. Gracias a todos. Bienvenidos. Pues bienvenidos a esta su casa, a mi casa, a la casa de Elisa, de Alma y de Carlos, a la casa común que es la Tierra. Una casa común que se ha visto afectada en los últimos meses por un tremendo virus que nos ha obligado a estar encerrados en nuestra casa. Nos ha llevado a la obligación de estar con los seres que más queremos, pero también privarnos de ver a otros a los cuales apreciamos. Un virus que nos ha puesto en jaque y que ha hecho que se demuestre el auténtico héroe, como dirían los clásicos, que se pone a prueba ante las dificultades. No sé si esto acabará como una epopeya o como un drama griego. Apuesto por la epopeya. Hoy vamos a tener un panel que se va a centrar en uno de los aspectos más importantes, que es el desarrollo de las personas. Porque todos los que trabajamos en el ámbito de la educación, a eso nos dedicamos, a desarrollar personas. Y nos realizamos como educadores siempre y cuando logramos que nuestros educandos se realicen. Nos hemos encontrado con el reto de la educación a distancia, la educación mediada, la educación virtual, síncrona o asíncrona. Somos personas que se conectan a través de máquinas con otras personas. Y ese reto nos ha llevado a muchas reflexiones. Reflexiones que hoy 3 grandes expertos y expertas de nuestro país van a compartir con nosotros. Sacaba cuentas, porque a los humanos nos gusta mucho sacar cuentas. Estamos hoy casi en el punto medio, si Dios quiere y el virus no lo permite, de esta pandemia en nuestro país. Es decir, a partir del 16 de marzo comenzamos este periodo de sana distancia y de quédate en tu casa, y según las indicaciones últimas del secretario de Educación, volveremos a las aulas, a sistema superior, a mediados de septiembre. Por lo tanto, de mediados de marzo a mediados de septiembre son 6 meses. Y hoy, a mediados, principios de junio, se cumplen 3. Con lo cual es un momento exacto, es el cenit para decir cómo hemos vivido la primera respuesta emergente a la crisis, cómo estamos hoy y qué nos esperan los siguientes 3 meses. El tiempo es oportuno para la reflexión. Les quiero pedir a los 3 panelistas que nos compartan su sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es saber explicar de una manera sencilla aquello que a ustedes, Elisa, Alma, Carlos, les ha llevado muchos años de pensar y de trabajar, de contacto con los estudiantes, horas de doctorado y de postdoctorado, horas de políticas públicas y horas frente a alumnos, desde niños de 3 años hasta adultos mayores de 70 y más que quieren seguir aprendiendo. Es el momento en el que ustedes 3 nos demuestren por qué vale la pena la educación, qué retos tenemos, cómo los hemos enfrentado y cómo nos vamos a preparar. México está un poco ahora en una situación asíncrona del resto del mundo. En Europa, en Asia, se está volviendo ya a la normalidad, a lo llamado nueva normalidad. Nosotros estamos en medio. Creo que podemos tomar la experiencia de los que ya han retornado para construir un camino de retorno mejor, pero que, mientras duremos en casa, no se pierda esa noble tarea de enseñar. Muchas gracias, bienvenidos. Y dicho esto, y como nos habíamos puesto de acuerdo previamente, quiero darle la palabra en orden de grado de educación a Elisa Bonilla, quien nos va a compartir reflexiones especialmente particulares sobre el grado en el que ella es experta, que son los temas más de educación básica. Si me permites, Elisa, voy a leer tu semblanza. Es solo una semblanza, porque si no me llevaría tus 10 minutos contando tu gran experiencia. Elisa Bonilla Rius es especialista en educación, fue funcionaria de la SEP en 2 periodos como directora general de materiales educativos de 1993 al 2007
Coordinó el Programa Nacional de Lectura, distribuyendo millones de libros a las escuelas. Como directora general de Desarrollo Curricular del 2016 al 2018, coordinó el diseño de un nuevo currículum nacional para niveles de educación inicial, un buen comienzo, preescolar, primaria y secundaria, aprendizajes claves para la educación integral. También fue directora de la Fundación SM México del 2007 al 2016, directora editorial de Ediciones SM, muy conocidas para todos, del 2010 al 16. Empezó su carrera profesional en la academia como profesora investigadora del DMI y del DIE Simestad. Alma, comparte contigo esto. Y del 2018 al 2019 recibió la beca Antonio Madero para ser profesora visitante del Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de Harvard, donde realizó un estudio de la reforma educativa mexicana 2013-2018. Está próximo a publicarse, ¿verdad, Elisa? Ya se publicó, salió hace 3 semanas. Perfecto, pues mira, el update. Y Elisa es una ensayista consumada con artículos, capítulos y libros, además de manuales educativos y artículos de opinión. Elisa, gracias, bienvenida, es tuya la palabra, ilústranos. Ahí se ve la pantalla. Perfectamente. Sí, bueno, muchas gracias. Es un honor, es un gusto estar aquí con ustedes y tratar de responder a esta pregunta y a todas las que acabas de hacer, María Teresa, sobre qué le espera a la educación. Como dices, realmente a fines de marzo el sistema educativo entró en cuarentena, ¿no? Este virus hizo que se cierren los centros educativos. Llevamos aproximadamente 75 días cerrados y hemos aprendido una diversidad de cosas. Por una parte, creo que la invitación que hago es a pensar la educación, a responder a esta pregunta en 3 momentos. El de la emergencia, que ya tiene 75 días, ya podemos decir muchas cosas sobre lo que nos ha pasado en este periodo, pero también sobre el regreso a clases, que es el medio plazo, y sobre el futuro. O sea, 3 tiempos que creo que hay que pensar en paralelo y que en el caso de la emergencia, alguien decía el otro día que hay mucha soledad, muchas pantallas, mucho aislamiento. Yo creo que también mucha relación interna dentro de las familias. No quiero ponerlo todo en negativo, me parece que tenemos que pensar también en cuáles han sido las cosas positivas. Pero mi mayor preocupación se centra en el cierre de las escuelas, porque creo que el cierre de las escuelas ha dejado al descubierto el valor que esta institución le agrega a la educación. O sea, poner una pantalla no es lo mismo que ir a la institución en sí. La estamos removiendo de la ecuación y por lo tanto una de las cosas más críticas es que de golpe hemos borrado esas relaciones personales cara a cara, ¿no? Y estamos en un ámbito con María Teresa desde la Escuela de Pedagogía de la UP, en temas de índole pedagógico, ¿no? Porque el aprendizaje es social. El aprendizaje se produce cuando los sujetos interactúan entre sí. Y tenemos investigaciones como esta, que no voy a entrar en los detalles, de Harris Cooper en la Universidad de Duke y de otros investigadores, que han documentado cómo el dejar la escuela durante un tiempo, por ejemplo, en el verano, provoca pérdidas de conocimiento y de habilidades adquiridas durante el ciclo escolar. Y las pérdidas durante las vacaciones de verano, pueden ser equivalentes a 1 o más meses de aprendizaje adquiridos durante la escuela, particularmente en matemáticas, particularmente a medida que aumenta el grado escolar, y la pérdida es mayor para los estudiantes de bajos ingresos. También tenemos otras cosas, particularmente el asunto de la cuarentena,
en casa nos muestra que los padres, muy especialmente también las madres, están ejerciendo la labor docente sin ser maestros. Y yo creo que esta también es una gran reflexión porque creo que los padres estamos aprendiendo qué quiere decir esto de ser docente. Le decía hace un momento a María Teresa que uno de los aprendizajes puede ser que los adultos en general, pero los padres que están ejerciendo la docencia se pregunten más claramente sobre qué quiere decir esto de ser docente y puedan tal vez empezar a establecer una relación distinta con los profesores. Ha sido necesario hacer un poco de malabarismo, conciliar el trabajo con las labores domésticas, con la docencia. Me encanta este tuit viral que está ahí, porque esta madre a la que no conozco, pues tiene que poner un anuncio que dice, mamá está en una reunión, no entrar, ¿no? Y ya anticipa preguntas de los hijos y las contesta ahí. Pero aprender, que es lo que estamos esperando que los padres apoyen a hacer a sus hijos, sea con la televisión, sea a través de el Zoom y la educación a distancia, o bien con las actividades impresas que algunos maestros han enviado para, ya sea para su impresión o para recogerlos en papelerías, etcétera, tiene que ver con qué quiere decir aprender. Y yo he tenido muchas consultas y lo que me doy cuenta es que muchas personas, independientemente de su escolaridad, algunos con mucha escolaridad, no tenemos suficientemente claro qué quiere decir aprender. Entonces, para muchos de ustedes, sobre todo los que están en la escuela de pedagogía, esta reflexión puede ser bastante obvia, pido una disculpa por eso. Para otros, a lo mejor es muy ajena porque es muy técnica, y también va a ser, por lo tanto, superficial, pero creo que es importante que nos planteemos qué quiere decir el aprendizaje. Y entonces aquí les traje este esquema que corresponde a lo que los pedagogos llamamos la zona de desarrollo proximal, que es algo que no es para nada nuevo. Lev Vygotsky habló de esto ya a principios del siglo pasado. Y quiero que vean el esquema de los 3 círculos, porque el círculo, sí, perdón. Perdóname que te interrumpa, pero no estamos viendo tu presentación. Estamos en la primera slide. Si nos haces favor de... ¿No se han movido? No, pero ahora ya estás en la que querías estar, el reto de enseñar sí, y de aprender. Pero no sé por qué no se ve. ¿Sí la ves? Sí, ahora sí la vemos. Ay, pues las he estado pasando y no han pasado. Qué pena porque se han perdido todas las anteriores. Bueno. Pero si nos lo permites, luego podemos compartirlo. No, por supuesto que sí. Perdón, que lamento que haya sido así. En esta lámina ustedes pueden ver este esquema de la zona de desarrollo proximal que tiene que ver con estos 3 círculos. Es una idea muy esquemática porque claramente no funciona exactamente con los círculos, pero nos sirve para explicar que por una parte hay algo que es lo que el alumno ya sabe, que corresponde a ese círculo central, y luego está el círculo externo, que es lo que queremos que el alumno aprenda, lo que no sabe todavía, lo que no puede hacer. Ahí está en el desarrollo curricular, ahí están los objetivos curriculares de nuestros planes de estudio, ahí está lo que queremos enseñar. Y entre medias de esos dos hay una zona que a veces... Interrumpo otra vez, Elisa, pero nos comentan aquí en el público que la tienes que poner en modo presentación para que ellos la puedan ver. Nosotros estamos, todos los panelistas... Está en modo presentación. Pues ahora sí que no sé qué quieres que te diga. Aquí en presentación con diapositivas está en modo presentación. Abajo, sí, ya ahí mismo lo presenté, ahí está. Bien. ¿No la ven? Perfecto. Bien, pues muchísimas gracias, Elisa. Discúlpame la interrupción, pero no, para nada. Lo que quiero saber es si lo ven, porque yo lo veo y ya me ha pasado otras veces y no entiendo por qué a veces pasa y a veces no. Sí, a veces es compartir la pantalla y en la parte de hasta abajo donde pone notas, comentarios, hay una pequeña pantallita grande en tu extremo inferior derecho.
si vas ahí a tu extremo inferior derecho, verás que hay un pequeño, más para abajo, extremo inferior derecho. Sí, donde de tu están propia los puntitos que dice más. O sea, me sale perfectamente, María Teresa, que estoy compartiendo pantalla. Tengo la rayita verde que dice que estoy compartiendo pantalla. Entonces Perfecto. no sé qué más No te quieres. preocupes. No, Tu sí me propia preocupo sabiduría porque nos si va a no lo ilustrar. están viendo, no, Sí, la ven, solo que hay algunos que quieren la perfección absoluta, que es verla en modo presentación, pero la vemos así bastante bien. ¿quieres que modo No, presentación es aquí y ahí la ven o ahí, tampoco? ahí Ya no está. te escucho. ¿Quieres? Perfecto. Si quieres podemos continuar. Muy bien. Gracias. Decía que entre el círculo central de lo que el alumno ya sabe y lo que todavía no sabe o no puede hacer, está esta zona de oportunidad que en realidad es donde trabajamos los maestros, donde se generan, y por eso lo puse esto con una textura como punteada, porque esas serían como las oportunidades de aprendizaje, que son las que los maestros construimos en el acto de aprender, ¿no? En el acto de enseñar y de los chicos de aprender. Y decía yo que al remover la escuela, las relaciones sociales se pierden, es decir, y esas relaciones sociales se transforman en una relación a distancia, ya no tenemos esa misma interacción que puede ser entre un adulto y un niño, o también entre los propios pares. Y estas son relaciones absolutamente fundamentales. En este ejercicio va creciendo al aprender el niño lo que el alumno ya sabe. ¿Ven el círculo verde que creció? ¿Sí lo están viendo? Hola, hola. Sí, sí, aquí estamos, Elisa, sí. Y al Van crecer, comentando, si lo ven, ¿eh? No te preocupes, que aquí los asistentes comentan. Solo hay que okay. asegurarnos que sí vaya cambiando en la slide. Sí, yo la veo que va cambiando, pero como veo la mía, no sé si estoy viendo la que tiene que ser. Fíjate que no está cambiando la dispositiva. Si No, no, no te preocupes, ponla en el modo manual para que tú puedas ir bueno, la avanzando. voy a ir Perfecto, ya la poniendo así. tenemos. Y Perfecto, Elisa. Ahora sí. bueno, muy rápidamente porque se me va a acabar el tiempo. No te Lo que preocupes, digo es que que nos pedimos prórroga. en este ejercicio de ir creciendo lo que del alumno ya sabe hacia lo que no sabe, cada vez vamos haciendo un ejercicio de mayor complejidad, porque las habilidades pasan de habilidades más sencillas, como el recordar, el comprender o el aplicar, a habilidades cognitivas superiores como analizar, evaluar, crear, ¿no? Y lo que estamos viendo, lo que por ejemplo decía el artículo que comentábamos antes de empezar, que se publica, de Judy Kalman, que se publica en la revista Nexos el día de hoy, lo que ella muy claramente dice es que son habilidades repetitivas, muy sencillas, las que se están dando en este momento desde Aprende en Casa, que tienden a ser mucho más de las primeras habilidades cognitivas y no de habilidades cognitivas superiores. Voy a pasar muy rápido para terminar a los otros dos momentos que quería hablarles. El del regreso aquí, porque nos tenemos que preparar el regreso a clases y nos tenemos que preparar ya, como decías, hay países que están en ese ejercicio. México recientemente lanzó este documentito sobre el regreso a clases. Están hablando de sembrar el yo cuido del otro como principio pedagógico. No nos han explicado todavía suficientemente qué es lo que va a hacer eso, pero hay países que ya se preparan. Este es un ejemplo de España. Esto es como normalmente estaban las clases con las mesas juntas, y la nueva normalidad está hablando de 2 metros de distancia y también está hablando que no hay acceso a los anaqueles. Ustedes los pueden ver aquí tachados, como que porque el trasiego de
de libros, etcétera, lo están reduciendo al mínimo. Eso nos lleva a una pedagogía de mirar al profesor, donde las relaciones para realmente tener estas oportunidades de construcción del aprendizaje en el sentido que yo planteaba antes, se van a ver disminuidas. Y eso me parece muy preocupante, creo que es de las cosas que tendríamos que hablar. Me voy a pasar muy rápido a esta siguiente lámina de lo que ya pasa en Dinamarca, para en el tono que tú nos pedías, más esperanzador, pensar en qué cosas sí podemos hacer. Y de las cosas que sí podemos hacer, creo, va a tener que ser enfatizar cómo los estudiantes pueden aprender de manera más autónoma, cómo pueden tener mayor responsabilidad sobre su propio aprendizaje. Y en el último estadio, digamos, el del futuro, hacer también un planteamiento que tiene que ver con que los alumnos, en todo este ejercicio de flexibilización, en todo este ejercicio de disminución de capacidades por el tema de la sana distancia, no pierdan el derecho a aprender, que es realmente su derecho a la educación, y sobre todo que también esto siga siendo equitativo para todos, de manera que podamos mantener la idea de que en el futuro se aprenda con calidad y con equidad. Y podemos hablar más en un momentito. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elisa. Pues mira, para ser integrante, te aplaudo con el lenguaje de los sordos. Felicidades, una síntesis extraordinaria. Desde luego retornaremos con esta preocupación que tú tienes en la ronda de preguntas y respuestas, y en tu ronda de cierre también podrás incidir en este aspecto que es tan importante. Y si te parece bien, ahora pasamos a la educación superior con la doctora Alma Maldonado. Alma, bienvenida. Alma Maldonado es originaria de la Ciudad de México, es decir, es chilanga. Cursó el doctorado en Educación Superior en Boston College con Philip J. Albrecht. Estudió la licenciatura en Pedagogía en nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. En 2008 realizó estancias postdoctoral en el Departamento de Educación de la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Del 2004 al 2009 se desempeñó como Assistant Professor en el Center for Study of Higher Education de la Universidad de Arizona. A partir de 2010 es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas, IE, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, CINESTAF, de México. Sus líneas de investigación son políticas sobre educación superior de América Latina, organismos internacionales, globalización, internacionalización y movilidad estudiantil internacional. Es también una autora prolija en estos temas sobre educación superior en México y educación superior en otros países. Alma es editora del blog de educación de la revista Nexos, llamada Distancia por Tiempos. Su cuenta de Twitter es @almal2, por que estemos conectados también con ella a través de Twitter. Alma, bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias, María Teresa. Hola, buenas tardes a mis compañeros panelistas. Quiero agradecer la invitación de Salvador Beltrán del Río para participar en este panel. Me da mucho gusto compartir esta tarde con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver con cómo está afectando la pandemia en el ámbito de la educación superior. Es muy difícil abordar todos los niveles. Ojalá haya también tiempo de referirnos un poco por lo menos a la educación media superior, que también tiene otros retos muy, muy importantes. Entonces, no olvidarnos también de esta parte y donde están participando tantos jóvenes y están siendo afectados. Voy a pasar mis gráficas. Espero no tener problemas porque hace ratito estuvo complicado lo de Lisa y ahora yo estoy viendo una pequeña complicación. Y si no las paso tampoco pasa nada, son reflexiones muy, muy sencillas sobre el tema que yo quiero ponderar esta tarde. Y para no retrasar, mejor se los voy describiendo.
Bueno, básicamente el nivel de la educación superior, estamos hablando de un nivel donde hoy en día son más de 200 millones de estudiantes a nivel mundial los que están esperando algo de sus instituciones, del sistema y de sus profesores. La gran mayoría de las instituciones educativas, los planteles están cerrados, como sabemos, a lo largo del mundo. En América Latina, un país por ahí, Honduras, según lo reportaba un laboratorio de la UNESCO, no había cerrado todos sus planteles, pero en general estamos hablando de un cierre generalizado de los planteles educativos. Para darse una idea del tamaño de lo que estamos hablando en el nivel de educación superior, en 1945 había 500 universidades aproximadamente. El día de hoy estamos hablando de que existen cerca de 10,000 universidades a nivel mundial. Obviamente la distribución depende de los países. Hay países en desarrollo, países que cuentan con un mayor número de instituciones. En México estamos hablando más o menos de más de 4 millones de estudiantes que también han visto paradas sus actividades. Cuando pensamos en la labor de las universidades, pues un tema central, por supuesto, es la formación de los jóvenes, la formación de los futuros profesionistas. Por supuesto que hay otras actividades como la investigación o la docencia. Pero en general las universidades desde tiempos muy remotos, desde las primeras universidades, la primera reconocida como tal, la Universidad de Bolonia, por ahí de los años 1400, ya desempeñaba esta labor de formación. Es muy interesante discutir qué va a pasar con las universidades. Esa es parte del debate hoy. Si todo lo que estamos viviendo, estas transformaciones de la educación a distancia y de la educación en línea, realmente nos van a llevar a transformar a estas instituciones que parte de su sobrevivencia ha sido que se transforman muy lentamente. Las universidades realmente no han cambiado sus tres principales funciones desde su origen, que son la enseñanza, la investigación y la acreditación del saber. Las universidades siguen sirviendo para eso. Eso era en el siglo XV, eso en el siglo XII, XIII, eso sigue siendo hoy. Sin embargo, pues claro que estamos ante un reto sobre lo que va a significar ahora la enseñanza, cuándo se va a poder volver a retornar a las actividades normales, y creo que esa es parte del debate que hoy tenemos. También es interesante, a mí siempre me gusta citar esto, ¿no? Que la mayoría de los autores que ha declarado la muerte de las universidades, porque esto se ha declarado en distintas épocas, ¿no? Cuando apareció la televisión y luego el internet y luego los MOOCs, y la mayoría de ellos ya murieron, ¿no? Y ahí las universidades siguen con estas tres funciones principales desde su origen. Yo voy a retomar algunos puntos que me parecen importantes para discutir sobre los retos de este nivel. Primero es la formación profesional en línea. ¿Cómo vamos a enseñar ahora? ¿Cómo estamos adaptando esa enseñanza que era presencial, que era en los salones de clase? Creo que los que somos profesores universitarios nos estamos enfrentando a este reto. Ha sido muy complicado. Quizás yo quisiera compartirles que para mí la parte más difícil es no tener esta interacción humana, personal con los estudiantes, verles las caras, los silencios de la pantalla, pero más allá de eso es el reto de ahora cómo les enseño lo que yo les enseñaba antes de una manera y que ahora no tengo los recursos de estar en un salón de clases. Creo que la enseñanza de las competencias en línea nos está acelerando todos estos procesos que algunos estaban empezando a discutir, pero que ahorita ya tenemos de frente y las estamos día a día pensando cómo vamos a aplicar esto, cómo vamos a transformar esta enseñanza que era de una manera, cómo vamos a llegar a los niveles de especialización, de discusión que podíamos alcanzar desde los salones de clases, ¿no?
El segundo gran tema en el mundo es la sustentabilidad financiera de las instituciones de educación superior. Todas se van a enfrentar a una situación de crisis económica, los sistemas públicos, los sistemas privados. En el mundo estamos viendo estas crisis, cómo va a afectar económicamente a los distintos países, los resultados y los efectos de esta pandemia. Creo que ese es un gran reto que ya se están planteando las instituciones. El tercero es cuáles son los recursos disponibles con los que contamos, la infraestructura, la situación de los estudiantes y de los profesores. De pronto pensamos que por estar en el nivel superior es más fácil enseñanza a distancia porque quizás los estudiantes tienen más recursos. Y esto no necesariamente sucede así y no necesariamente sucede en países desiguales o tan desiguales como México o como otros países de América Latina. El cuarto punto es la viabilidad de las instituciones de educación superior privadas. ¿Qué va a pasar con estas instituciones? Se esperan fuertes crisis porque por ahí un estudio de la American University que hizo una encuesta con distintos investigadores y administrativos de universidades latinoamericanas, lo que revelan es que se espera una caída de la matrícula a nivel general, tanto público como privado, y esto evidentemente va a impactar en la sustentabilidad de las instituciones privadas. El quinto punto sería, ¿qué va a pasar con la internacionalización de la educación superior? Y en general, ¿qué va a pasar con la situación de la cooperación internacional? La verdad es que creo que es un momento para replantearnos, pues, cómo va a cambiar el mundo, cómo van a ser ahora los intercambios. Había una fuerte tendencia, es parte de los temas que estudio, cuál es el efecto, la importancia de la internacionalización de la educación superior. Y ahorita con la pandemia, con los efectos, con las incertidumbres que tenemos respecto a, por ejemplo, cuándo vamos a poder contar con una vacuna, cuándo la ciencia nos va a poder proveer de esta vacuna, pues estamos en esta incertidumbre de en qué momento vamos a volver a retomar estas actividades o si las vamos a tener que retomar a distancia también y cobra sentido temas que ya veníamos discutiendo en este campo, como la internacionalización desde casa, ¿no? En casa. Es decir, usando las herramientas tecnológicas con las que tenemos. El sexto punto que quiero destacar que estamos debatiendo hoy en las instituciones de educación superior es qué va a pasar con los exámenes de admisión y el ingreso. Hoy en día muchas instituciones están preguntando si lo más correcto sería suspender el ingreso por un año, inclusive si tendríamos que suspender el ingreso a las universidades por medio año, durante este año, en fin, si tendríamos que suspender los exámenes de admisión, si tendríamos que empezar a innovar. Y entonces es claro que hay ciertos temas que veníamos discutiendo y que ahora están siendo empujados rápidamente y que tenemos la urgencia de debatirlos, ¿no? Durante mucho tiempo dijimos, quizás los exámenes de admisión, como están planteados, no son la mejor vía justa de acceso a la educación superior. Y hoy en día de pronto ya tenemos esta emergencia que nos lleva a realmente cuestionar qué vamos a hacer con esto. Y el último punto que yo destacaría que estamos debatiendo hoy en este nivel son los retos de la vuelta. ¿Cómo vamos a volver cuando volvamos? Creo que, y lo planteaba Elisa hace un momento, ¿no? Eso va a pasar en todos los niveles educativos. En el nivel superior uno pensaría que quizás hay menos complicaciones porque estamos hablando de jóvenes o adultos, ¿no? Que pueden más fácilmente ser precavidos y cuidadosos. Con los niños siempre es un poco más complicado, pero aún así los retos en términos de condiciones de higiene, de tamaño de los grupos, y de capacidad que tengan las instituciones para hacer esto, creo que ese es parte del debate que estamos teniendo también. Algunos de los escenarios, como yo decía, no son muy optimistas. Yo quisiera ser más optimista. Creo que va a ser una buena oportunidad de cambio para las instituciones. Yo no sé qué tan permanente, yo no sé qué tanto
a largo plazo, pero sí se prevén escenarios donde se va a reducir seguramente la matrícula. Y ahí otra vez tenemos que atender al tema de la desigualdad, porque son los estudiantes más vulnerables los que se van a ver más claramente afectados por estas pausas, estas situaciones, estas nuevas condiciones. No lo quiero usar como una representación de lo que está sucediendo, pero este semestre en mi clase de la UNAM es el semestre que menos estudiantes tengo, ¿no? Y puede tener que ver con muchas cosas, pero creo que es un momento de mucha vulnerabilidad para aquellos estudiantes que ya tenían dificultades para poderse mantener en el sistema. Y creo que eso es preocupante y creo que tendrían las instituciones que ofrecer soluciones precisas a este tipo de situaciones con ciertas poblaciones. Temas que yo quisiera poner en la mesa para considerar en el debate, pues uno es que en particular nuestras instituciones de educación superior en América Latina son muy poco flexibles. Y yo creo que esta es una buena oportunidad para repensar esta parte de la flexibilidad en términos de transferencias, en términos de flexibilidad curricular, en términos de flexibilidad de algunos requisitos o de algunos señalamientos más burocráticos que tienen nuestras instituciones. Creo que también tendríamos que ser un poco más flexibles respecto a la acreditación y tratar de tener sistemas que fueran mucho más sencillos para navegar durante este periodo que, insisto, todavía no sabemos cuánto tiempo va a durar. Tendría que ser un buen momento para buscar que nuestras instituciones fueran un poco menos burocráticas. Eso también se ve un poco difícil que suceda, pero bueno, vale la pena ponerlo en la mesa para debatirlo. Y por último, sí señalar que ha sido un tema interesante, por lo menos en la región latinoamericana, la relevancia que vuelve a tomar la ciencia y la educación en nuestras regiones, porque finalmente es la única certeza con la que contamos. ¿Qué nos va a poder ofrecer la ciencia y qué resultados y qué posibilidades? Y en ese sentido, en Brasil había un ambiente de encono respecto a las universidades, su papel. Creo que el hecho de que esta crisis nos diga necesitamos a los científicos, necesitamos a los académicos, es una buena oportunidad para volvernos volver a mencionar o reiterar la importancia de los sistemas de ciencia, de tecnología, de desarrollo y educativos en varios de nuestros países, México incluido. Tenemos por un lado el reconocimiento de lo importante que es esto, por otro lado tenemos una crisis económica brutal que lleva a presionar y a querer hacer más recortes y más recortes en estos sectores, que también, de hecho, el sistema educativo está pasando por esto. Entonces, yo cerraría ahí. Hay varios reportes que se están produciendo y yo con todo gusto puedo dejar la presentación disponible para que la puedan consultar, pero en general son los puntos que yo quería poner sobre la mesa hoy respecto a cuáles son estos retos y dónde está la discusión en este momento en las instituciones de educación superior y si es o no una oportunidad esta para que reconsideremos y replanteemos temas. Muchas gracias. Pues muchas gracias también a ti, Alma. Unos puntos muy interesantes. Este panel se tendría que convertir casi que en un simposium para poder abordar las 8 temáticas que nos has propuesto, con lo cual dejamos abierto a los organizadores por si quieren una segunda parte de este mismo panel para seguir abordando estas cuestiones. Hago ahora una aclaración para todos los que están siguiéndonos, ya sea por Zoom o por Facebook. Vamos a compartir las presentaciones, tanto de Lisa, de Alma, como de Carlos. Como todos se han registrado para entrar, se las haremos llegar a su correo. Y también yo me ofrezco, porque nos están llegando bastantes preguntas profundas, a compartirlas con Elisa, con Alma, con Carlos, para que ellos puedan dar respuesta. Ya saben que además son prolijos escritores, presentes también muchas veces en medios de comunicación, con lo cual hay muchos canales para seguir oyéndolos y tener sus respuestas. Muchas gracias. Somos ya casi 1000 personas en la tarde de hoy
entre Facebook y Zoom, que estamos interesados por el futuro de la educación, desde nuestros niños hasta los universitarios y postuniversitarios, nivel privado y público, mujeres, hombres, sin discriminación, todos con el ideal de desarrollarnos como personas y desarrollar a los demás. Llega ahora el turno a Carlos Mancera y hago una breve lectura, Carlos, de tu amplia trayectoria de vida. Carlos es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, fue ganador del segundo lugar del Premio Nacional de Economía Banamex en la categoría de tesis de licenciatura en 1987. Un año después, empezó a trabajar en la administración pública, fue asesor del subsecretario de Planeación y Control Presupuestal en la Secretaría de Programación y Presupuesto, coordinador de asesores del secretario de Programación y Presupuesto y posteriormente del secretario de Educación Pública. Fue director adjunto de Política Científica y Tecnológica en el CONACYT y subsecretario de Planeación y Coordinación en la Secretaría de Educación Pública de 1994 a 2001. Además, ha sido profesor de Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. A partir del 2001 es socio de Valora Consultoría, que es una firma especializada en asesoría educativa. Esta firma cubre un amplio espectro de temas de la educación: política educativa, pedagogía, análisis jurídico, administración educativa, finanzas de la educación y evaluación de los programas públicos de la OSC y de escuelas, entre otros. Entre el 2016 y el 2018 presidió honorariamente el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, consejo con atribuciones para opinar sobre la política educativa del país, promover la participación social en las escuelas y conocer los resultados en el desempeño de los alumnos. Bienvenido, Carlos. Tú vas a aportar a este webinar la otra visión. Si hemos hablado mucho desde el punto de vista de la pedagogía, tú nos vas a hablar de las políticas públicas desde el punto de vista del gobierno, en el cual ya hemos visto algunas preguntas. Carlos, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, María Teresa. Gracias a Salvador Beltrán por la invitación a este seminario. Es un gusto poder compartir el sitio con Elisa y con Alma. Voy a tratar de poner una presentación. Espero que sea exitosa. Exitoso el esfuerzo tecnológico. Vamos a ver. Como Elisa no me pone en la modalidad de pantalla, pero bueno, creo que ahora sí. Sí. Bien, yo soy un convencido de que esta pandemia abre nuevas oportunidades. En el corto plazo el reto es mayúsculo, hay que dar continuidad a la educación, hay que asegurar que los alumnos no se pierdan. También hay una dificultad enorme para saber cómo cerrar el ciclo escolar, cómo iniciar el próximo. De esos dos puntos ya nos habló Elisa. Yo voy a concentrarme más en las oportunidades de mediano y largo plazo que me parece que la pandemia ofrece. Una sacudida siempre acelera los cambios. Hemos visto con toda crudeza las deficiencias e inequidades de nuestro sistema educativo. Sabemos también que después de lo que está sucediendo no volveremos al mundo como lo conocimos. Y en consecuencia, pues cabe la pregunta de cómo vamos a responder frente a la crisis. Y de ello dependerá cómo salgamos librados. Podemos quedarnos atrás si simplemente nos dormimos en nuestros laureles o nos quedamos flojos o nos falta creatividad, pero también se puede, y eso es lo que hay que procurar, dar un salto hacia adelante. Es muy notable cómo esta sacudida ha mostrado capacidades de innovación en el sistema educativo que no hubiéramos imaginado. Maestros, alumnos, padres de familia que
no se hubieran atrevido jamás a usar las tecnologías para la educación o que las usaban de manera muy incipiente, hoy las aprovechan de muy distinta manera, a veces con mucho éxito, a veces con menos, pero invariablemente hay un esfuerzo que resulta en un cambio cultural y en una adaptación realmente extraordinaria. Así es que frente a este cambio tan vertiginoso que hubiera tomado quizás 5, 10 o 15 años en condiciones normales, ¿cómo aprovechamos lo que está sucediendo para mejorar las condiciones de formación de los alumnos? Hay varios elementos críticos que se han discutido mucho en las semanas recientes o en los últimos 2 o 3 meses. Uno es, desde luego, la revaloración de la escuela. Es un espacio de convivencia por excelencia, es el lugar en el que confluyen todos los actores educativos, es en donde se hace la educación más que en cualquier otro sitio. Eso es muy bueno, que se haya revalorado la escuela. Pero no podemos pensar, y jamás deberíamos creer, que la enseñanza en línea puede tener la misma importancia que antes. Hoy la educación en línea, las tecnologías, no podrán sino ir hacia adelante y además se acredita con mayor vigor que antes que esas tecnologías de la información y la comunicación son sustantivas y quizás fundamentales para desarrollar capacidades del siglo XXI. Convivencia en la diversidad, colaboración, comprensión y resolución de problemas complejos, comunicación, ese tipo de cosas, las tecnologías ofrecen pistas valiosas, son herramientas útiles, muy útiles para formar a los estudiantes de manera distinta. Será muy importante pensar en el currículum para que facilite la innovación en las escuelas y balancee los aprendizajes necesarios en lo nacional con las posibilidades de enseñanza en cada escuela. No podemos concebir que las tecnologías tengan un papel destacado por la creatividad que permiten, por las enormes puertas que abren al conocimiento, sin dejar lugar a una concepción distinta sobre ese balance entre un currículum de alcance nacional y un alcance y lo que los maestros, los alumnos pueden crear gracias a la enorme ventana de las tecnologías. Los maestros obviamente son un elemento clave, está más que acreditado y dicho. Hay que trabajar con ellos para que aprovechen las tecnologías lo mejor que puedan. Han dado un gran salto, pero sabemos también que hay métodos y hay maneras para que las tecnologías sean más eficaces en la enseñanza que lo que uno puede aprender o imaginarse por cuenta propia. Hay ciertas capacidades que requieren mucho más énfasis que antes entre los alumnos y particularmente quisiera yo señalar la autorregulación, la autonomía y la capacidad para ejecutar tareas por cuenta propia. No hay duda también de que sin inversión en infraestructura para la enseñanza en línea, pues no hay lo elemental, no está la masa para poder hacer el pan. También señalaría yo la importancia que tiene el que haya una muy cuidadosa curaduría de contenidos, particularmente en la educación básica, para que en las tecnologías se lleven a los maestros, a los alumnos, a una multiplicidad de contenidos, pero que no se pierdan navegando en la red haciendo las tareas que probablemente un grupo de expertos o muchos grupos de expertos podrían hacer inteligentemente si se dedicaran a ello. Ahora hay que crear condiciones para la innovación. Esta no se va a producir en automático. Surgen múltiples preguntas y múltiples soluciones posibles. Nadie tiene la respuesta última y creo que ya nadie la tendrá porque esto ha adquirido una dinámica que no conocíamos. Pero de lo que sí estoy convencido, y me parece que hay un fuerte consenso en ello, es que el peor error posible sería mantener rigideces, como las que han caracterizado a muchos sistemas educativos, y desde luego al mexicano, plagados de prescripciones, como si nada hubiera pasado. Es decir, abran el libro de texto en la página 37, síganse para adelante y con eso cumplen con el programa. Eso, si ya estaba caduco, hoy está doblemente caduco.
habría que pensar también que las innovaciones tendrán que surgir en las escuelas, en condiciones, en un ambiente favorable creado por el gobierno. Ese ambiente favorable para la innovación debe traducirse en autonomía profesional, en una cultura de colaboración, las soluciones descentralizadas que sumen la creatividad, como lo permiten las tecnologías de millones y millones de seres humanos, serán probablemente la herramienta más poderosa. Las soluciones únicas y centralizadas ya no pueden funcionar. Si antes no caminaban, hoy son la garantía de fracaso. Las escuelas privadas tienen un papel crítico en todo esto. Lo ideal sería que hubiera un ambiente de innovación generalizado en todo el sistema educativo. El sistema público es el más grande, ese nos debería interesar en primer lugar, pero igualmente sabemos que hay condiciones normativas sumamente complejas. El presupuesto está en la ruina, no había estado en estos niveles por lo menos en los últimos 30 años. Y además hay un entorno laboral sumamente complejo que no permite hacer innovaciones con la velocidad que sería deseable en el sistema público básico. Quizás en las universidades sea distinto y ahí la historia puede avanzar desde luego desde las espléndidas instituciones de educación superior públicas que hay en el país. Las escuelas privadas, y esto es sobre todo en la educación básica y la media superior, tienen condiciones mucho más favorables para dar fuerza e inercia a los cambios. No hay las rigideces o muchas de las rigideces que hay en el sistema público, aunque van a estar más cortas de recursos, tendrán que agenciárselos de alguna u otra forma para salir adelante. Todo esto solo es posible si la regulación de las escuelas privadas está diseñada para facilitar la innovación y dinamizar el ecosistema educativo. No puede pensarse en rigideces normativas que lo frenan todo, lo burocratizan todo. Entonces, la segunda parte de la exposición es la importancia de las reglas que favorezcan la innovación. Y me voy a referir a un aspecto muy concreto para, digamos, no dejar esto solamente en una discusión abstracta como la que hice en la primera parte. Me voy a referir a un punto concreto de la Ley General de Educación, que es la regulación del equipamiento y los inmuebles escolares en las escuelas privadas. Todos hemos escuchado en días recientes de la llamada Ley Barbosa. Ha sido fuertemente criticada e impugnada por las escuelas privadas, en el estado de Puebla en particular. Pero hay que reconocer que esa ley no es más que una calca, de veras, es una calca perfecta de la Ley General de Educación, que tiene efectos en todos los estados. O sea, el Congreso de Puebla y el gobernador de Puebla no hicieron más que hacer copy-paste de lo que dice la Ley General de Educación. Los estados simplemente armonizan la ley general con la legislación estatal y una posibilidad es hacer esa calca como lo hizo el estado de Puebla. El problema más serio es que esta ley general inhibe muy seriamente las posibilidades de innovación en la educación y eso es crítico, muy crítico en las condiciones actuales en que por excelencia tendría que haber condiciones para la innovación. Y voy a poner aquí dos ejemplos, es una muestrita nada más porque la colección es mayor. Dos ejemplos de esto. Bueno, primero me referiría a lo que más ha preocupado a la discusión pública, a las escuelas privadas en la educación, en la discusión pública. Y esto es que un artículo de esta ley señala que el sistema educativo nacional o en el sistema educativo nacional participarán los actores, instituciones y procesos que lo componen y que será construido por muchas cosas y entre otras los muebles, o sea, las bancas, los libros, los armarios e inmuebles, o sea, los edificios, terrenos, etcétera, servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio público de educación, incluidos los de escuelas privadas. Aquí la impugnación de los privados obedece a que la ley abre la posibilidad para que la SEP pretenda disponer de manera oficial
de los bienes inmuebles, muebles, servicios e instalaciones de las instituciones privadas. Es una interpretación posible y de ahí la enorme preocupación. Pero esto lo aclaro simplemente para decir que esa es una discusión. Yo voy a poner sobre la mesa algo complementario. El freno a la innovación. ¿Cómo se regula la construcción, el equipamiento de las escuelas, el mantenimiento de las escuelas? Dice por ahí un artículo de la Ley General de Educación que la SEP emitirá los lineamientos para establecer las obligaciones que deben cumplirse para los procesos, dice todo esto, procesos de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, certificación, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación del servicio público de educación. Ese servicio público incluye a las escuelas privadas. Y entonces, entre esos lineamientos dice que habrá procedimientos mediante los cuales se certifique a los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio público de educación. Habrá mecanismos de inversión, financiamiento alterno y participación social en la planeación, construcción y mantenimiento de los espacios educativos a que se refiere esta ley, incluidos los privados. Imagínense una escuela que quiere innovar, que quiere comprar una nueva computadora, nuevas tecnologías, una nueva plataforma. Todo eso cae dentro de lo que señala el artículo 103. Tendría que hacer caso de esos lineamientos y requeriría de una certificación para poderlos poner en operación. De otra manera, esa escuela sería objeto de una sanción. Dice otro artículo por ahí, para garantizar el cumplimiento de los requisitos de construcción, diseño, seguridad, estructura, condiciones específicas o equipamiento que sean obligatorios para cada tipo de obra, los particulares y todos se atendrán a ese conjunto de leyes que se señala. Yo quiero ver qué escuela pública o privada, va a hacer una revisión exhaustiva de todas esas disposiciones para cumplirlas y qué autoridad va a tener la capacidad para verificar que eso se haya cumplido. Todo esto va a dar lugar a un desorden enorme, ojalá que no también a casos de corrupción, y desde luego a que la espada de Damocles esté sobre todas las escuelas porque nadie podrá haber cumplido bien con eso humanamente. Estos son dos ejemplos, pero la colección es larga, en obvio de tiempo no doy otros. No, es un problema de innovación y también un problema de en qué lugar quedan las escuelas privadas. Digamos, el alcance de estas disposiciones y muchas otras que hay en la ley, en la de Puebla, pero más grave en la ley general, yo creo que cabe muy seriamente la pregunta de si no se está limitando el derecho constitucional a impartir educación por parte de los particulares según lo tienen garantizado en el artículo 3º constitucional. Y en este momento, en esta coyuntura, ¿cuáles son las posibilidades de innovación para aprender de los efectos educativos de la pandemia y mejorar la educación? Es decir, tendríamos que estar reflexionando sobre cómo mejorar, cómo crear liderazgos, cómo crear buenos ejemplos, cómo enriquecer el ecosistema gracias a las experiencias que estamos viviendo. Y es ahí en donde tendría que estar la discusión. Entonces, pues ojalá que, y aquí tratando de ver algo positivo según el tono con el que me gustaría rematar la sesión, ojalá que todo esto sirva también para sacudir la conciencia de los legisladores, de quienes tienen bajo su responsabilidad el gobierno o las funciones educativas, y se hagan los cambios, los ajustes que, en mi opinión, son absolutamente críticos si queremos sacar algo provechoso de la enorme experiencia que estamos viviendo en la educación en todo el mundo y, por supuesto, en México. Y pues con esto termino. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por este análisis tan oportuno y tan detallado de la llamada Ley Barbosa, que como dices tú es una calca de la ley federal. Abro ahora el turno a preguntas y respuestas. Hemos recibido un gran número de preguntas. Como les decíamos, las vamos a compilar todas, se las vamos a hacer llegar a nuestros panelistas, a Elisa, a Alma, a Carlos, que amablemente seguirán compartiendo su ciencia.
Por lo pronto hemos agrupado las preguntas en 3 líneas que han sido como la inquietud general de muchos de ustedes, de los que nos acompañan hoy, y se las vamos a hacer. La primera pregunta, que es casi con la que se abrió el panel, de Maximiliano Rivera, me parece oportuna para todos. Me gustaría que nos dijeran qué nuevos saberes deben desarrollarse para afrontar el retorno a la normalidad y también la actual realidad en la que estamos. Elisa, para ti la clave es la relación personal, Alma, flexibilidad, Carlos, iniciativa y autonomía. ¿Nos pueden responder cómo hay que prepararse para afrontar esta normalidad? Si quieren, empezamos contigo, Elisa. Está cerrado tu micrófono. Si nos... De acuerdo, muchas gracias. A ver, sí, los nuevos saberes, yo puse el acento sobre la relación porque puse el acento sobre el aprendizaje y sobre el aprender, sobre esta actividad permanente de estar aprendiendo. Entonces, me preocupa mucho que en el regreso a clases y en el futuro de la nueva normalidad, lo que prime sea lo sencillo, y lo sencillo entendido como dar pasos de cangrejo en lo que hemos ganado en términos de cuáles son nuestros objetivos de calidad en la educación para los alumnos. Y en ese sentido, retomo tanto la provocación de Alma como mucho de lo que ha dicho Carlos, todo en realidad de lo que ha dicho, pero específicamente en lo que se refiere a la flexibilización y a la autonomía. O sea, a mí me parece que los saberes van a ser diversos. Pensar que va a haber un conjunto de saberes que podemos poner en 5 cosas y que son los mismos para todos, eso no es. Porque hay una enorme diversidad de contextos, hay una enorme diversidad de realidades. Y desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la educación básica, nosotros queremos que todos los alumnos se desarrollen integralmente en todos sus aspectos, cognitivos, socioemocionales. Y para eso ya habíamos tenido un avance muy importante en este país que tiene que ver con la autonomía curricular, porque también habíamos dado un espacio a las escuelas para que las escuelas tomen decisiones sobre cuáles son las necesidades individuales de sus alumnos y para que puedan ir llenando esos gaps precisamente y que puedan trabajar en ese desarrollo curricular. Entonces, fortalecer lo local y trabajar la autonomía para, por un lado, darle a todos las oportunidades por distintos caminos, no tiene que ser necesariamente por el mismo camino, pero sí el mismo punto de llegada, que es el mismo nivel de calidad para todos, porque eso es lo que es equitativo. Y 2, dar el fortalecimiento a lo local y a la autonomía para que toda esa diversidad realmente se pueda atender. Y entonces la simplificación no quiera decir, como decía yo al principio, ir hacia atrás. Y quiero, si esta va a ser mi última participación, no lo sé, quiero agradecerles a todos, a ti María Teresa, a Salvador, a Alma y a Carlos por haber tenido esta oportunidad de estar hoy aquí, y encantada si seguimos hablando de esto en cualquier otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están oyendo también. Sí. Muchas gracias, Elisa. Alma. Bueno, es una pregunta muy complicada, desde luego. Yo retomaría parte de los debates en los que ha estado inmersa la educación superior en los últimos años, que tiene que ver con el tema de la pertinencia, ¿no? Hemos debatido mucho qué es una educación pertinente, socialmente, humanamente, económicamente, etcétera. Y yo creo que dentro de ese marco, pues ahora se plantean nuevos retos, ¿no? ¿Qué es una educación pertinente en este nivel hoy, frente a la pandemia, posterior a la pandemia? Y yo creo que eso es parte de las cosas que vamos a estar viendo cómo se mueven. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué tanto va a cambiar el campo laboral a partir de la pandemia y de toda esta crisis, ¿no? Mucha gente que ha tenido que quedarse a trabajar en casa se ha dado cuenta que muchas de las cosas que se hacen se pueden hacer desde el trabajo en casa, y entonces eso va a implicar otros retos, ¿no? Porque a lo mejor si estábamos formando para cierto ámbito laboral, ahora la escuela, la universidad, pues va a tener que ser también flexible a eso y decir,
pues ya el campo laboral no era lo que estábamos pensando hace un año que podía ser, ¿no? Creo que por ahí van algunos de los temas. Yo insisto en que, por ejemplo, para mí un reto muy importante es cómo vamos a enseñar estas competencias que enseñábamos presencialmente. Por ejemplo, el trabajo en equipo. A mí me cuesta mucho trabajo todavía imaginarme cómo vamos a hacer el trabajo en equipo a través de estas plataformas, porque había una enseñanza, hay una enseñanza del trabajo en equipo presencial. Y creo que todas esas cosas son parte de los retos de cómo vamos, cómo la escuela ahora va a responder, qué debe de hacer, qué debe de cambiar. Y sí, me quedaría con esta parte de la flexibilidad. Creo que si algo nos está enseñando esta crisis, es que las instituciones, los sujetos, los profesores mismos tendríamos que ser mucho más sensibles. Entonces, ahorita lo dejaré ahí. Asumo que puede haber otra ronda de preguntas y respuestas, no lo sé, pero creo que sí. Muchas gracias, Alma. Carlos. Pues es una muy buena pregunta, muy compleja. Comparto lo que han dicho Elisa y Alma. Me parece necesario que no se pierda la necesidad de lograr determinados aprendizajes, sobre todo en la educación básica, que son los necesarios para que todo lo demás se pueda construir adecuadamente después, pero al mismo tiempo hay que tener muchas más rutas para la llegada. La flexibilidad es, como bien dice Alma, es una palabra que ha de tomar un mayor peso ahora que antes, y por eso es tan crítico que haya un ambiente favorable a la innovación, un ambiente de libertades, de apoyo a las escuelas, de trabajo con los maestros, de tener quizás grupos en los estados, en la autoridad federal, que vayan organizando las discusiones que les den sentido, simplemente para procurar la difusión del conocimiento y de las experiencias de manera horizontal. Y estoy convencido de que pues esas serán las bases, la innovación y los caminos abiertos para las aportaciones de todos, lo que realmente puede llevar a una transformación en el sentido de lo que se advierte en función de esta pandemia. Muchas gracias, Carlos. Hay otra inquietud general en el público y creo que se va acentuando con lo que ustedes van diciendo, que es el tema de qué podemos hacer la sociedad civil, pero padres, maestros, instituciones, para hacerle entender a todos los actores de la educación que está en sus manos el desarrollarse. Algunos están muy inquietos por el tema de qué podemos hacer con la ley Barbosa. Los padres de familia preguntando cómo prepararse mejor para seguir realizando la educación en casa. El tema del autoaprendizaje, Alma, que nos has planteado para los universitarios, pero pensar si en la educación media también se podría aplicar. Yo creo que es el gran protagonista ahora, tiene que ser la sociedad civil. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué consejos nos dan para padres, maestros, alumnos, directivos de universidades, colegios y para los que están en el sector público, para los que hacen esas políticas públicas? Seguimos la misma ronda. Bueno, a mí me encanta el tema de la sociedad civil. Ahora formo parte de la sociedad civil, formo parte de varias organizaciones, a últimas fechas de una red de mujeres unidas por la educación que se llama MUPORED, que estamos tratando de fortalecer mucho. Y lo que diría en general sobre la sociedad civil es que es un stakeholder, un actor fundamental del cambio educativo. Creo que en México nos falta todavía madurez como sociedad civil. Sobre esta publicación a la que hacía referencia María Teresa, que recién salió, es parte de un libro en el que hay 8 reformas educativas. Yo hablo de la de México, es un trabajo que se hizo con el profesor Fernando Reimers de la Universidad de Harvard. Y si uno ve, por ejemplo, el capítulo de Brasil, es una reforma absolutamente impulsada desde la sociedad civil. Y en la sociedad civil también no necesariamente pensar todos de la misma manera, pero sí necesitamos visiones de largo plazo
para México, en general para los países, pero para nuestro país, de a dónde queremos llegar. Los sexenios no nos dan. Entonces, esto de que las políticas educativas y la educación sea rehén de la política electoral, digamos, de la política de los partidos, es lo más nefasto que le puede ocurrir a la educación, porque no logramos llevar de más largo plazo las transformaciones. Y en educación las transformaciones toman mucho más tiempo que tal vez en otras transformaciones sociales. Entonces, creo que la sociedad civil, la suma de todos estos actores que tú dices en un solo conjunto, María Teresa, que llamemos sociedad civil, es cada vez más necesario como un frente común que logre esto. Yo soy la más por la democracia y creo en que es el sistema imperfecto que tenemos para funcionar, pero creo en cada persona un voto. Pero no quiero asociar eso a que cada vez que vamos a tener una elección tengamos que tirar a la basura todo lo hecho y volver a empezar otra cosa y reinventarnos permanentemente. Entonces necesitamos encontrar otras formas de garantizar que los cambios que estamos planteando hacia futuro tengan una mayor durabilidad. Y ahí hay que apostar por que se fortalezca, madure la sociedad civil. Gracias, Elisa. Comentarte que Vania Bañuelos ya ha puesto aquí el repositorio justo de MUCED para que la gente pueda tener acceso. Tenemos muchas cosas. Sí, entren a la página. Hay participación en el este blog, mismo panel. están los diálogos, hay muchas, estamos haciendo muchas acciones. Gracias, Vania, por apoyar. Alma. Sí, bueno, yo he tenido también oportunidad de ver algunas de las preguntas. Quiero agradecer, creo que no va a dar tiempo de ir sobre todas las preguntas. Quiero agradecer el interés del público que nos ha seguido. Tres temas muy rápidos. El primero, me preguntan sobre el tema de que si hay una posible o una posibilidad de que se reduzca la matrícula, de que incremente el abandono escolar. Lo que yo presenté es resultado de una encuesta, son 88 administrativos y investigadores de instituciones de educación superior en América Latina, pero lo que sí les puedo decir es que el resto de los reportes mundiales sobre cómo va a afectar la pandemia a la educación superior también prevén esta posibilidad de reducción de matrícula y de abandono. Y creo que son dos temas que se tienen que abordar. Creo que ahí es donde la acción colectiva debe poner el punto sobre y el acento, porque efectivamente las poblaciones vulnerables son las que se prevé que puedan ser más afectadas y que pueden abandonar los estudios que tanto esfuerzo han podido llegar a este nivel educativo superior. Yo soy una convencida también, como Elisa, de la parte de la participación de la sociedad civil, de los colectivos, de la acción grupal, ¿no? Tanto en la redacción del artículo 3, yo participé en un grupo que era Red de Educación Derechos, participamos en la redacción del artículo 3, tratamos de tener ahí algún tipo de incidencia. Ahora desde el grupo de científicos y académicos de instituciones de educación superior y centros de investigación, participo en Prociencia MX, que también estamos muy preocupados por los recortes. Yo creo que esta pandemia también puede ser una oportunidad para oír estas voces. A mí sí me parece que el hecho de que los padres se hayan tenido que ver obligados a involucrarse más en la educación de los hijos es también una invitación para que participen más y se involucren y comprendan mejor pues las dificultades que hay en el proceso de enseñar, de aprender, lo que implica, ¿no? Lo que es el trabajo de los maestros. A veces era muy fácil solo dejarlos en la escuela, desentenderse. Creo que ahora muchos se han tenido que involucrar para bien y para mal, y creo que eso se tiene que aprovechar para que la gente comprenda mejor cuál es la finalidad y el sentido de la educación y las complicaciones que hay en el propio proceso. Efectivamente, muchísimas gracias, Alma. Carlos. Bueno, yo quisiera comentar que
la sociedad civil tiene un papel crítico en el desarrollo sano de un país, de una sociedad democrática. Me parece que el país ha avanzado barbaridades en esto de manera sostenida y con profundidad, con multiplicidad de actores desde hace varias décadas. Lo importante es que ese empuje para la participación democrática ciudadana no se detenga. En educación tiene una relevancia mayúscula porque es un tema que a todos nos concierne de manera muy directa. Así es que pues me parece que está en la conciencia de cada uno de nosotros saber cómo puede cooperar, cómo puede sumarse a ese esfuerzo de la sociedad civil o de los individuos para lograr una mejor educación. En ocasiones puede ser mediante participaciones en foros públicos, en otras en organizaciones de la sociedad civil, en otras dando opiniones. Lo importante es que nos ocupemos, que estemos en la discusión. He estado ojeando las preguntas, hay varias que tienen que ver con la educación en línea o el alcance que pueda tener la educación en línea en el preescolar, o se menciona también el caso de la educación técnica, en donde pues hay muchas destrezas manuales, visuales y de otro tipo que no pueden lograrse sino en el trabajo con, como se dice en inglés, hands-on. Y también hay otras preguntas relacionadas con la posibilidad de avanzar más en la educación en línea como una modalidad más eficiente, menos costosa y con buenos resultados para ofrecer educación, particularmente en los niveles medio, superior y superior. En fin, todas estas preguntas tienen que ver con la mezcla apropiada por razones económicas, por razones pedagógicas, por razones técnicas entre lo virtual y lo presencial. Me parece que en general, pues cuanto más pequeños son los niños, más importante es la presencia física. Igual creo que la educación técnica, digamos, o la formación de un médico, un odontólogo, por ejemplo, es imposible lograrla bien si no hay algo presencial. También es cierto que las tecnologías permitirán llegar a más poblaciones a menor costo, sobre todo en los niveles medio, superior y superior, pero eso tiene un límite y una mezcla apropiada para cada nivel educativo. Y otra vez, por eso insisto en la enorme importancia que tiene el que se prueben modelos, en que haya investigación, el que sistemáticamente se conozca cuáles son los resultados o según los distintos tipos de intervenciones. Sería una gran inversión social y pública el que pudiéramos profundizar mucho más para responder estas preguntas que ha hecho el auditorio y que me parecen súper centrales. Nadie podría dar una respuesta única. Podría haber consideraciones, pero no más. Efectivamente, no hay una respuesta única. Hay que seguir trabajando en el tema. Hay un tema también transversal que preocupa y que curiosamente acaba de salir una pregunta, que es el tema de la brecha. Alrededor de las distintas preguntas que nos han llegado también por el canal de Facebook, se pregunta si se va a acentuar la brecha de diferencia que hay en nuestro país, ¿no? Yo pensaba entre los que tienen acceso a la tecnología y los que no. Diríamos en un lenguaje muy McLuhan, entre los conectados y los desconectados. ¿Qué piensan ustedes de eso? Bueno, yo te diría que ojalá no, pero todo parece apuntar hacia allá. O sea, sí es una preocupación enorme y por eso yo insistí en la visión de futuro en el que defendamos el derecho a la educación y eso quiere decir calidad con equidad para mí. En ese sentido, me parece que las soluciones, y coincido plenamente con lo que han dicho Alma y Carlos, sí necesitamos de mucha investigación, necesitamos de mucha innovación y por supuesto que necesitamos de la recuperación del presupuesto. No podemos estar en estos niveles de austeridad en el caso de educación que están poniendo en juego muy seriamente el futuro de los niños en general, por la falta. Les pongo un ejemplo de presupuesto. 2016 habían 1.600 millones de pesos para la formación docente.
hoy hay 160 millones de pesos, la 10ª parte. Entonces, si para atender a todos los niños necesitamos siempre hacer una inversión fuerte en la mejora y la capacitación de los maestros, hoy, con más razón, con todos los cambios que se están produciendo. Entonces, si no resolvemos este renglón, francamente, dejar todo al voluntarismo y a la buena voluntad de las personas, etcétera, pues sí, nos lleva a que la brecha se amplíe. Y en este sentido, creo que habría muchas cosas que decir, pero si tenemos que escoger uno, por lo menos pongamos el renglón ahí, el dedo en ese renglón. Gracias. Y ahora sí, creo que es la tercera, dijiste. Yo creo que el reto es sobre qué estrategias remediales van a buscar las distintas instituciones en sus distintos niveles para que estas brechas no sean tan notorias y tan amplias y no se hagan más bien más grandes, ¿no? Yo les comentaba que doy una clase de licenciatura en la UNAM. Por lo menos 20% de mis estudiantes no tienen acceso a internet en su casa y no cuentan con un dispositivo para ellos. Muchos de ellos se tienen que conectar vía teléfono y vía sus datos. Y eso es una limitante, ¿no? Cuando yo planteé seguir mi clase 2 veces por semana, ahí es donde noto que hay estudiantes que deciden no continuar con mi clase porque les presenta estas dificultades. Y creo que es un ejemplo, porque es el nivel superior donde parecería que esto ya está más o menos zanjado, ¿no? Y parecería que los estudiantes pues tienen más posibilidades de acceso. Y creo que esto se ve en todos los niveles. Creo que parte del tema es cuáles han sido las opciones para no dejar atrás esta brecha, pero las opciones no han sido tampoco las mejores, ¿no? Ya lo discutíamos hoy a propósito con el artículo de Judith Kalman en el blog de Nexus sobre qué ha ofrecido la televisión como una oferta, ¿no? Pero educativa, pero con todas sus limitaciones. Y en el caso de la media superior, lo mismo, estamos pensando en jóvenes que a lo mejor no tengan la posibilidad de contar con un dispositivo, que estén desconectados y ya no hablemos del medio rural, ¿no? Donde también creo que los retos son otros. Entonces me parece que tenemos que pensar en estrategias remediales, tenemos que pensar en cómo va a ser esta vuelta a los planteles y qué va a pasar porque con todos estos niños que no tuvieron contacto, que no pudieron continuar sus estudios y que perdieron toda posibilidad de por lo menos ir avanzando algo durante este periodo. Y lo mismo en el nivel superior, ¿no? Yo creo que los que no han tenido posibilidad de tener clases en línea, va a ser mucho más difícil que puedan tomar el ritmo y no atrasarse en esa medida. Creo que van a hacer falta muchas respuestas de las instituciones y recursos que, por cierto, no tenemos. Muy bien anotado. No solo el fin, sino los medios. Carlos, por favor. Los efectos de la pandemia en la educación han exacerbado la desigualdad y la siguen exacerbando más. Todo, en mi opinión, y es muy triste reconocerlo, las cosas apuntan para que las desigualdades se profundicen. ¿Por qué? Ya lo ha dicho en buena medida Alma, los que tienen los medios, la preparación, el tipo de cultura de trabajo con las tecnologías van a sufrir menos o hasta podrán obtener algunas ventajas. Los que simplemente no pueden conectarse o se conectan muy precariamente, es imposible que avancen como los demás o como lo hubieran logrado en las escuelas. Todo esto requeriría una intervención pública vigorosísima. Esa sí es una intervención pública, no es una intervención que pueda resolver la sociedad civil, que se tradujera en una gran inversión en una agenda de educación digital. Eso tendría que pasar por equipamiento, conectividad, formación de maestros, selección de plataformas, curación de contenidos, evaluación. Eso que están haciendo las escuelas que cuentan con más medios, pero que es imposible que hagan todas las demás. Y todas las demás, lamentablemente, son la gran mayoría.
Entonces, pues me parece que sí tendría que haber un llamado muy, muy serio a nuestro gobierno para que lo que estamos observando no se exacerbe y no terminemos en una situación de una desigualdad de por sí grave, pero todavía más profunda. Muy clara tu llamado call to action, esa agenda de educación digital, que si bien, como señalas, pues tanto en la gran casa de estudios como la UNAM, nuestra misma casa de estudios, la UP, nos hemos preparado. Sabemos que no todos los actores que se dedican a la educación han podido preparar la agenda y tener los medios para cumplirla. Me parece que también la denuncia es una acción que es positiva, que es no quedarse callados, y tú nos has llevado a ella. Querría darles un último minuto a cada uno con un pequeño reto. Para cerrar, díganos una acción que sí podamos hacer los distintos públicos involucrados con la educación, padres, profesores, autoridades académicas, de universidades, de colegios públicos o privados, ¿qué sí podemos hacer nosotros para cerrar un poco esa brecha, para darles educación de calidad y para preparar al mexicano y a la mexicana del futuro? Wow. A ver, yo te diría que cada quien en nuestro ámbito personal, tenemos ese círculo de influencia. Y nosotros tenemos que garantizar en ese círculo de influencia no bajar la guardia. Me gusta mucho el ejemplo que ponía Alma, o sea, cómo podemos encontrar esas estrategias para garantizar que las personas que están bajo nuestro cuidado, digamos, en esta idea de cuidadanía, podamos garantizar para ellos las mejores condiciones. Y luego, pues a la autoridad le toca, como dice Carlos, una movilización pública específica, y yo ahí pues ya al menos puse varias cosas, una entre otras es el tema de la autoridad, porque un call to action sin presupuesto no lo veo. Gracias. Pues Gracias, es una Elisa. pregunta muy complicada. Yo nada más no quisiera dejar pasar otra que me hicieron, que referirme 2 segundos a ella, que es el tema de si las escuelas privadas deberían de reducir los costos ahora con un cambio de educación a distancia, ¿no? Y creo que nada más dejaría el punto de que el problema es que estas escuelas necesitan subsistir y necesitan pagar los sueldos a los maestros. Entonces estamos ante un círculo donde yo lo que sugeriría es un poco de flexibilidad de ambas partes, tanto de los profesores y de las escuelas más bien, y de los padres de familia, pero creo que es un tema que preocupa muchísimo. ¿Debo de seguir pagando lo mismo cuando ahora la educación es un poco diferente? ¿Y qué tan diferente? Y bueno, para cerrar con la acción, yo lo que diría es informarse correctamente. Yo creo que hemos visto y hemos presenciado con esta pandemia este debate sobre gente que es educada, gente que más o menos uno pensaría que está relativamente informada, difundiendo noticias falsas o no creyendo que hay una pandemia o no creyendo en cómo se puede resolver y qué debemos esperar. Entonces, mi primera acción sería informémonos correctamente, lo más precisamente que se pueda, y a partir de ahí funcionar como catalizadores a nivel social. Esa sería mi primera acción. Muchas gracias, Alma. Carlos. Me gustan mucho las respuestas de mis 2 colegas del panel. Yo usaría estos verbos: observar, escuchar, reflexionar, compartir y comprometer. Si logramos esas acciones, yo creo que haremos una contribución importante. Muchas gracias, Carlos. Pues muchas gracias, Elisa, Alma, Carlos. Muchas gracias a todos los participantes. Nos quedamos con un muy buen sabor de boca, porque si se fijan, hemos cerrado con competencias que tenemos que desarrollar nosotros. Hemos hablado de ser flexibles, de ser proactivos, de tener pensamiento crítico, de trabajar en equipo, de comprometernos. En el fondo,
hemos salido del sujeto de la educación, hemos hablado de él y hemos vuelto al sujeto de la educación, donde sí nosotros también tomamos gestión sobre nuestro propio desarrollo en competencias. Si cada uno de nosotros es un mejor mexicano, entonces habrá un México mejor. No quitamos el acento de la obligación que tienen las autoridades, pero sí es verdad, como bien dice Elisa, con cuidadanía, si yo soy mejor y cuido a los míos, haciendo estos círculos concéntricos del bien, Alma, cuidando a tus estudiantes, Carlos, a las empresas que asesoras, si cada uno de nosotros hacemos ese círculo concéntrico del bien, hay una esperanza, hay una onda que se tiene que expandir hasta mover. Muchísimas gracias a todos ustedes. Creo que este panel pide otro segundo panel. Yo les hago la oferta generosa. Ahora que estamos con tanto compromiso, les pediría, piénsenlo, reflexionen, muévanse a la acción y si lo ven oportuno, podemos tener un segundo panel con más cuestiones que se nos quedaron en el aire. Ya las conocemos, podemos reflexionar y entrar a fondo. ¿Qué les parece? Con gusto, muchas gracias. Espléndido. Un placer. Gracias por la invitación y la participación. Sería un honor. Gracias a todos. Gracias a todos. Vamos a hacerles llevar de todas maneras las preguntas y con esto cerramos este panel. De verdad, me parece que todos estamos muy agradecidos por que nos han compartido su conocimiento, nos han puesto retos y vamos por lo que sigue. Y México no solo estuvo de pie en el temblor, México está de pie ahora que los cables son los que nos tienen amarrados. Vamos a lograr un México mejor. Muchas gracias.